ante la coyuntura del COVID-19, que día a día presenta nuevos retos de manera para las familias con niños en edad preescolar y escolar. Mi nombre es Carolina Piñeros, soy la directora ejecutiva de Red Papás. En esta oportunidad hemos entregado este espacio a una propuesta de conversación que creó Aulas en Paz de la mano del Ministerio de Educación Nacional, la Alcaldía de Bogotá y Paz a tu Idea. En la moderación de este conversatorio estará Olga Lucía Zárate Mantilla, de la Subdirección de Fomento de Competencias del programa, creo que está aquí mal escrito, mira, Fomento de Competencias Básicas y Ciudadanas del Ministerio de Educación. Olguita, tú ahora nos corriges ese rol que tuve ahí, mil disculpas. También nos acompaña Alejandro Prieto, quien nos brinda todo su apoyo técnico para que esta conversación salga al aire. Olguita estará, además de ella, que es muy querida para Red Papás, con dos personas a las cuales Red Papás también quiere y admira mucho. Muchas gracias, Olguita, y bienvenidos nuestros invitados especiales. Estaremos aquí muy atentos a esta conversación. Pues Carolina, Enrique, Cristian y a todos los que nos están viendo y oyendo en este momento, sé que en muchas latitudes, gracias por estar a esta hora con nosotros, a Red Papás, a Aulas en Paz, que se ha aliado en este proceso, al CHIS, que también es nuestro aliado y nos está retransmitiendo. Muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio que cuando conversábamos con Enrique y con Cristian, justamente cómo abordarlo, pues pensamos alrededor de varias preguntas. Cristian Berger, como decía Carolina, nuestro subdirector invitado, subdirector de investigación de posgrado de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a los amigos de Chile, que los queremos entrañablemente, también un gran saludo a través tuyo, Cristian, y muchas gracias por estar con nosotros. El profesor Enrique Chaos, titular del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, a quien además desde el Ministerio de Educación le debemos muchos de los referentes, así como a los colegas de Aulas en Paz, para la promoción del desarrollo socioemocional y la ciudadanía. Yo, Olga Lucía Zárate del Ministerio de Educación, y Carolina, lo dijiste muy bien, es que es un nombre muy largo, coordinadora de programas transversales, pero de fondo, dedicamos todos aquí es al desarrollo de competencias socioemocionales y pensando siempre en el bienestar de nuestros niños, niñas, adolescentes, en sus derechos, en su cuidado, pero por supuesto el de toda la comunidad educativa y las familias, que son un actor fundamental en este proceso. Así que bueno, como les decíamos y les anunciaba Carolina ya hace un momento, esta conversación la hemos construido alrededor de dos preguntas fundamentales. Vamos a tener primero la presentación de Enrique y luego a Cristian, espero no haberme equivocado en el orden, pero los vamos a ir escuchando alrededor de dos preguntas que después de haber conversado y analizado el contexto, que no es ajeno para Chile, pero tampoco por supuesto para Colombia, sobre todo para nuestro país, es cómo las comunidades educativas estamos enfrentándonos a este gran momento de volver, cómo nos preparamos para volver y sobre todo cómo las competencias socioemocionales son una oportunidad para promover esa integración, esa convivencia, la construcción de una comunidad que además se prepara para volver a una escuela distinta, que ojalá no promueva la discriminación, lo que haga es potenciar el regreso en interacciones presenciales, seguramente muchas en la virtualidad, pero interacciones positivas. Decirles a todos y a todas los que nos están escuchando, a nuestras familias, a orientadores que sabemos que están muy conectados allí en distintos lugares del país, agradecerles el tiempo. Además lo vamos por Aulas en Paz y los demás por Red Papás y los demás canales aliados que nos retransmiten. Vamos a estar incluyendo las preguntas de las personas que ustedes quieran hacerle tanto a Enrique como a Cristian, pues ahí vamos a estar en la moderación para que ellos también al final les puedan responder esas preguntas, y podemos además movernos en las redes sociales usando dos hashtags. Uno, conectados para cuidarnos, que estamos justamente en eso, y dos, encuentros Aulas en Paz, numeral encuentros Aulas en Paz. Sin más, en este punto, yo quisiera invitar a Enrique o a Cristian, no sé cómo prefieran ustedes iniciar, con la presentación alrededor de estas dudas. Creo que empiezo yo. Buenas noches. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí acompañándonos esta noche. Muchas gracias a
todos los organizadores, Red Papás, Aulas en Paz, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, Plataforma Paz a tu Idea. Bueno, como decía Olga, hoy lo que estamos pensando es cómo todo el trabajo que se hace y se ha hecho sobre competencias socioemocionales, cómo eso puede ser útil para enfrentar retos difíciles, retos complejos relacionados con esta situación que estamos viviendo. Y para eso quisimos enfocarnos en una situación particular, que es lo que quizás estará pasando en las próximas semanas o próximos meses, es el retorno poco a poco al contexto presencial. Entonces, quisiera, si por favor me ponen las diapositivas. Entonces, la siguiente, por favor. Yo quiero empezar pensando en qué puede estar pasando con el desarrollo socioemocional en esta situación en particular. En realidad la respuesta más rigurosa es no sabemos bien, pero sí sabemos algunos aspectos que nos preocupan. Por ejemplo, sabemos que el desarrollo de esas capacidades que nos permiten manejar nuestras relaciones de manera constructiva, tomar decisiones que sean decisiones responsables, poder manejar nuestras emociones, todo eso se aprende en la práctica, y gran parte de esa práctica ocurre en la interacción con otros, en la interacción con pares. Y en el aislamiento, muchos niños y niñas se han perdido de esa oportunidad de interactuar con otros. Entonces es posible que el desarrollo socioemocional se haya visto afectado. Y entonces eso tiene serias consecuencias. La siguiente, por favor. Y tiene consecuencias que es importante tratar de responder ante ellas, de recuperar quizás un tiempo perdido. Y yo sé que en términos académicos también va a haber una presión muy fuerte por recuperar el tiempo. Se han hecho esfuerzos maravillosos, muy creativos, de mantener los avances en términos de formas virtuales, pero de todas maneras el ritmo no ha sido el mismo, y seguramente habrá presión para recuperar tiempo de aprendizajes académicos. Nosotros lo que queremos decir es lo socioemocional es también una prioridad, y necesitamos dedicar muchos esfuerzos y mucho tiempo a poder promoverlo y a poder dedicar acciones específicas para poder desarrollar lo que quizás se ha visto afectado. Siguiente. Y esto, sí, la siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros nos imaginamos es que probablemente en un contexto de reencuentro en la escuela, donde quizás haya habido una limitación para el desarrollo de estas competencias, probablemente vamos a encontrar un mundo social en donde pueda haber muchos conflictos, donde muchos estudiantes puedan sentirse aislados, donde algunos no solamente se aíslen ellos mismos, sino que otros los excluyan, donde pueda haber discriminación, donde algunos aspectos que ya estaban generando discriminación desde antes puedan verse acentuados, donde quizás se formen algunos grupos, por ejemplo, algunos niños o niñas que lograron mantener cierta cercanía puedan cerrarse y excluir a otros, y eso incluso puede llevar a situaciones de bullying, de esa agresión repetida y sistemática, o incluso de cyberbullying. Sabemos que en este momento hay aún más interacción por redes sociales de la que había antes, y parte de esta interacción puede generar situaciones de maltrato y situaciones de exclusión y de cyberbullying.
Entonces, en resumen, digamos, quiero insistir en el probablemente, pues porque no sabemos si esto realmente va a pasar, pero sí pensamos que hay un riesgo importante de que en muchos contextos puedan aumentar los conflictos entre los estudiantes y las situaciones de abuso de poder, una situación de bullying, una situación de discriminación, muchas veces lo que refleja es algunos que tienen más poder que otros y esos que tienen más poder abusando de ese poder, eh, excluyendo y tratando mal a otros. Entonces, lo que necesitamos es mucho más desarrollo socioemocional, tener estrategias concretas, estrategias claras y oportunidades para practicarlas, porque las estrategias socioemocionales nos pueden facilitar que esas interacciones que van a ser difíciles porque llevan un tiempo sin interactuar, hay grupos que no se han conformado, es como cuando llegan muchos estudiantes nuevos a un contexto, pues empiezan a generarse ciertas dinámicas y puede haber ciertos conflictos, quién está con quién, y si usted es mi amigo o mi amiga, y se empiezan a establecer relaciones de poder, y ahí se van a generar muchos conflictos, pero si los niños, las niñas, los jóvenes han desarrollado competencias socioemocionales que les permiten interactuar eh, y encontrar salidas pacíficas y constructivas a estas dificultades, vamos a poder manejar esta situación de manera constructiva. Entonces, quiero hablar específicamente, y la siguiente, por favor, quiero ir a cuáles tipos de competencias socioemocionales, o menciono también ciudadanas porque la intersección entre las socioemocionales y las ciudadanas es muy alta y pues es mucho más lo que comparten que lo que las diferencia. Entonces, ¿cuáles son esas a las que pensamos que debemos priorizar en este momento para facilitar un retorno que permita la construcción de relaciones pues que puedan favorecer el bienestar de todos? Quiero empezar por las competencias quizás más reconocidas. Cuando uno habla de competencias socioemocionales, la primera que quizás a uno se le ocurre es el manejo y reconocimiento de las propias emociones, como esa capacidad de entender cuáles son las señales que el cuerpo le está dando a uno sobre qué está sintiendo, poder darle nombre, poder diferenciar entre distintas emociones, poderlas reconocer, pero también poder tener formas de manejarlas, formas de responder a ellas cuando, por ejemplo, uno puede estar muy abrumado con unas emociones muy fuertes. Entonces, hay varias estrategias que sabemos que son muy útiles. Aquí quiero mencionar algunas. Por ejemplo, el hacerse la pregunta permanentemente de qué emoción sientes, y no solamente qué emoción sientes en este momento, sino si estarías en esta situación, qué emoción sentirías y qué te dice el cuerpo, cómo puedes reconocer lo que el cuerpo te está diciendo, cómo puedes reconocer en qué momento necesitas hacer algo para calmarte, porque si no lo haces puedes terminar haciendo algo de lo cual te puedes arrepentir. Y también todos tenemos algunas estrategias que nos funcionan y otras que no. Y poder trabajar en, por ejemplo, hacerle preguntas. Los padres, las madres pueden hacerle este tipo de preguntas a sus hijos, ¿a ti qué te funciona para calmarte? Y uno puede, como padre, decir, no, a mí me funciona distraerme y pensar en otra cosa. ¿A ti eso te funciona o no? ¿Qué podrías hacer para darte cuenta cuando necesitas hacer algo? Eh, cuando necesitas ser consciente de tus emociones, cuando necesitas hacer algo para calmarte, y de qué manera puedes convertir esto en algo constructivo. Y pues quiero mencionar dos ejemplos que los estamos usando mucho y han sido muy útiles en Aulas en Paz. Uno, de hecho, viene de un programa como hermano de Aulas en Paz que se llama Respira, y pues
digamos, hay muchas estrategias para ser consciente de la propia respiración, para poderse tranquilizar, respirar profundo. Es algo que se puede convertir en una práctica rutinaria, es algo que se sabe desde hace muchos siglos en Oriente, y muchas prácticas de yoga, por ejemplo, han sido fundamentales para el trabajo en respiración consciente, y el trabajo hoy en día de mindfulness o de focalizar la atención en el aquí y ahora, y la respiración es crucial para esa focalización de la atención. Ese tipo de estrategias también son fundamentales para lograr un manejo, un reconocimiento, una identificación y un manejo de las propias emociones. La otra, pues quienes conocen Aulas en Paz la conocen muy bien, es la que llamamos Tuve la Tortuga, que es cuando uno tiene mucha rabia. Entonces uno hace como si fuera una tortuga que se mete un caparazón y llega y se mete al caparazón, y dentro del caparazón entonces uno llega y se tranquiliza y cuenta hasta 10 o piensa en algo distinto, y cuando ya está bien, ya uno llega y sale del caparazón y puede seguir interactuando de una manera un poco más tranquila. Entonces, estas son estrategias que uno puede practicar en casa, puede practicar en el colegio, y clave, por ejemplo, cuando en todo un salón llega al acuerdo de cuando necesitemos manejar nuestra rabia, podemos usar este tipo de estrategias. Podemos, por ejemplo, respirar, o podemos hacer Tuve la Tortuga. Y en el colegio, pues lo que nosotros hemos visto es que es muy útil tener espacios, tener momentos para esas prácticas, por ejemplo, de respiración consciente, en momentos claves como justo cuando regresan de la pausa, del recreo, o al comienzo del día, o en algunos momentos que permitan focalizarse en el aquí y ahora. Entonces, esa es una de las competencias socioemocionales que son cruciales. La otra, que nosotros sabemos que es muy importante para todo tipo de interacción, es la empatía. Mientras la anterior era más como las emociones de uno mismo, la empatía tiene que ver con lo que uno siente frente a las emociones de los demás, como esa capacidad de uno sentir algo similar o algo compatible con lo que otros estén sintiendo. Entonces, si hay alguien que está siendo excluido, que está siendo maltratado, que eso de alguna manera le toque a uno emocionalmente. Eso sabemos que es muy importante. Es posible que haya dificultades con la empatía debido a que no ha habido tanta interacción en estos meses, y necesitamos, es algo que necesitamos trabajar todo el tiempo. De hecho, sabemos que en sociedades donde hay mucha violencia hay bajos niveles de empatía, y eso es un reto muy grande para nuestras sociedades en América Latina. Entonces, preguntas como, ¿cómo te sentirías tú si estuvieras en esa situación? ¿O cómo te imaginas que puede estarse sintiendo esa persona? Un trabajo que nosotros hemos hecho, que ha sido muy, muy interesante, es un trabajo con literatura infantil y literatura juvenil. Y esto lo estamos haciendo desde preescolar hasta los últimos grados de secundaria y media. Trabajo con literatura que permita parar en algunos momentos y hacer la reflexión: si yo estuviera en la situación que está viviendo ese personaje, ¿yo cómo me sentiría? Eh, He tenido una situación parecida, conozco a alguien que pueda estarse sintiendo en una situación similar. Y algo que quiero insistir aquí es que nosotros estamos buscando con este tipo de trabajos ampliar un círculo de empatía. Usualmente la empatía, usualmente las personas pueden sentir mucha empatía por personas cercanas, pero hay un círculo fuera del cual usualmente las personas les cuesta más trabajo sentir empatía. Y en una situación de discriminación, lo que termina pasando es que las personas sienten empatía por un grupo, pero hay otro grupo que está fuera de ese círculo, por lo cual no le importa que esa persona esté sufriendo. Pero este tipo de actividades lo que hacen es ampliar ese círculo de empatía y decir, bueno, si tú estuvieras en esa situación de ese tipo, de esa persona, por ejemplo, que está sufriendo una exclusión, a quienes está discriminando, ¿cómo te sentirías allí? Y si uno logra que se pongan, digamos, en esa posición, entonces allí está logrando ampliar la empatía. Tenemos que ser como muy sensibles a qué
tan amplio está el círculo de empatía ahorita en el regreso y estar permanentemente tratando de ampliarlo y ampliarlo. La siguiente, por favor, que es la tercera competencia de la cual quiero que hablemos, es la generación creativa de opciones. Y esto es fundamental en el manejo de conflictos. Y como les decía, es muy probable que haya muchos conflictos, sobre todo en las primeras semanas de esta nueva interacción. Y la generación creativa de opciones es ser capaces de imaginarse muchas alternativas frente a los conflictos, poder, digamos, poder decir, bueno, si hay dos personas que están en conflictos y si esas dos personas tienen solamente dos posiciones, entonces el conflicto muchas veces se queda bloqueado. Pero si esas personas son capaces de pensar, no, de pronto podríamos hacer esto otro, o de pronto podríamos hacer esto otro, o de pronto podríamos turnarnos, o de pronto podríamos invitar a alguien más, o de pronto, entonces esa capacidad de pensar en muchas alternativas va a favorecer encontrar algunas alternativas que lleven a un manejo constructivo del conflicto. La siguiente, entonces aquí tengo algunas ideas de cómo se puede hacer esto. Haciendo preguntas como, por ejemplo, ¿qué podrías hacer si estuvieras en esa situación? Piensa en qué más podrías hacer, en qué otras alternativas puedas tener. Nosotros a veces en Aulas en Paz hemos hecho concurso de alternativas, como que dividimos al salón en pequeños grupos y les decimos, piense en qué, en todas las opciones de lo que podría hacer y vamos a hacer un concurso a ver quién puede pensar en más alternativas. Y muchas veces los niños, las niñas son muy creativos. Entonces es como darle esa idea de frente a conflictos puede pensar en distintas opciones para poderlo manejar. Y la siguiente, por favor, la asertividad. Siguiente. Entonces, la asertividad es fundamental para prevenir la discriminación, es fundamental para prevenir los abusos de poder, es fundamental para prevenir el bullying y el cyberbullying. La asertividad es esa capacidad para yo defenderme o defender a otros, pero sin usar la agresión, sin usar la violencia. Es como esa manera de ser firme, pero sin maltratar a otros. Y aquí hay muchas maneras de hacerlo. Solamente quiero mencionar 3 ejemplos. Los 3 son pues los hemos trabajado nosotros y han funcionado muy bien. En preescolar estamos trabajando con una estrategia que se llama Dino, y es un dinosaurio que dice no. Entonces es uno de los puntos básicos de la asertividad. Uno de los primeros puntos de la asertividad es poder decir no, esto no está bien. Y si uno logra que los estudiantes aprendan a decir no, a poner límites de una manera firme, que no empeore las cosas, pero que sí las logre frenar, entonces está creando un ambiente donde se sabe qué es lo que no se permite. Y un ambiente donde no se va a permitir el maltrato. Coro el loro es una estrategia que a mí me gusta mucho porque es una intervención grupal. Son varios al tiempo diciendo que no. Y es clave, por ejemplo, cuando se está maltratando a alguien dentro de un grupo, que todos en grupo intervengan para decir no, esto no está bien y lo puedan frenar. Y esa manera de intervención grupal permite frenar esos desbalances de poder. Entonces, si uno llega a un acuerdo en un salón de clase para decir aquí vamos a integrar a todos, aquí no vamos a excluir a alguien, pero si llegan a excluir a alguien, todos en grupo vamos a decir no, esto no está bien. Si llegan a burlarse de alguien por cualquier razón, por su orientación sexual, por su procedencia, por cualquier razón, todos como grupo vamos a intervenir diciendo esto no está bien, como un coro de loros hablando al tiempo. Y asertividad virtual es hacer esto mismo por medios electrónicos, por medio de un chat y poder intervenir y poder actuar de esa manera. Bien, esas eran las 4 competencias que quería mencionar. Pues nosotros trabajamos más, pero estas 4 me parecen fundamentales en este proceso. Yo pienso que en últimas esto es un reencuentro. Esto que está a punto de empezar a ocurrir es un reencuentro, y un reencuentro
puede llevar, si no es bien manejado, puede llevar a muchas crisis y a situaciones más problemáticas, pero si es bien manejado, puede llevar a construir o a reconstruir relaciones que sean incluso mejores que lo que había antes. Y este tipo de herramientas facilita que eso se pueda dar. Bueno, muchas gracias. Creo que sigue Cristian. Sí. Nos cuesta a veces bueno, continúo. Trabajo. Creo que estamos escuchando entrecortado a Olga. Sí, voy a continuar yo, si les parece. Muchas gracias Sí, a todos, Cristian. muchas gracias a Red Papás, al programa Aulas en Paz, al Ministerio de Educación, y además reencontrarme con amigos como Enrique, con quien nos conocemos hace tiempo, pero también con toda la gente de Colombia. Me parece muy interesante la propuesta de Enrique. Yo voy a complementar un poco en un enfoque un poquito distinto, pero que creo que suma a la mirada que nos plantea Enrique de las competencias. Yo les quiero plantear el énfasis en los contextos, ¿no? Dentro de los cuales se puede pensar el desarrollo socioemocional en el contexto que estamos viviendo y en la posibilidad de retorno a las clases. Desde ahí viene un poco mi postura, mis ideas, quiero desarrollar desde ahí. Contextos y los vínculos que se establecen. Pásame la siguiente, por favor, Alejandro. Muy brevemente, me posiciono desde el contexto del aprendizaje socioemocional y que lo que aporta, más allá de este conjunto de habilidades sociales y emocionales y también ciudadanas que nos presenta Enrique como las principales, ¿no?, en el momento, es también que estas habilidades se desarrollan en un contexto que debe ser seguro y debe ser apoyador. Y este contexto es tanto la escuela como las familias, como también el grupo de compañeros o compañeras que permite el desarrollo de los estudiantes. Desde ese es el enfoque que me gustaría trabajar. Si me pasas la siguiente lámina, por favor. Y aquí hay 3 ejes principales de trabajo que nos pueden servir tanto para trabajarlos hoy, antes del retorno, como también cuando pensemos en volver a las escuelas. El primer eje tiene que ver con entender el desarrollo y el bienestar como algo integral. O sea, no pensar solamente en que el desarrollo hay que focalizarlo en algunas dimensiones, como podría ser la discusión entre lo académico y lo socioemocional, por ejemplo. Hay algunas dimensiones que han quedado bastante olvidadas durante la pandemia. Una de ellas, por ejemplo, la dimensión física, la corporalidad, que es muy importante también para el desarrollo emocional y, entre otras cosas, para identificar las emociones en el cuerpo, ¿no? Esa dimensión ha quedado un poco fuera, ha quedado también un poco fuera la dimensión moral del desarrollo. O sea, es interesante pensar en cómo el desarrollo tiene que ser coherente en paralelo en estas diferentes dimensiones y que se van configurando en los intereses personales y la identidad y en cómo construimos trayectorias de desarrollo en el tiempo. El segundo eje fuerte de trabajo en el aprendizaje socioemocional son los vínculos. ¿Cómo trabajamos vínculos de calidad? Me gustó mucho la conclusión que hace Enrique, esta posibilidad de reconstruirnos, porque en parte yo creo que la pandemia que estamos viviendo nos ha obligado a pensar en cuál es la educación que queremos en nuestros países y cómo podemos también modificaciones. Y estamos en un escenario bastante oportuno para hacer estas modificaciones. En términos de vínculos se trabaja en 3 ejes o 3 niveles. Una es las relaciones entre pares, entre compañeros y compañeras, tanto en el nivel 1 a 1 como en el nivel más grupal. El segundo foco son las relaciones de los estudiantes con sus profesores, ¿no?, con los adultos en la escuela, que también se potencia mucho la idea de apego. Y el tercer nivel tiene que ver con la relación del estudiante con la comunidad más amplia, y ya sea comunidad escolar, modelos de inclusión, como también la comunidad geográfica, el ecosistema, etc., ¿no? En esa misma línea, el tercer eje tiene que ver con la construcción de sentidos de pertenencia y de comunidad. Es decir, cómo nos hacemos parte de un grupo, cómo somos parte de este colectivo. Y esto es muy relevante porque además tiene que ver con buscar el bienestar común. No solamente el bien personal, sino que el bien común. Esa orientación hacia un bien común que es clave y que se relaciona con sentirse parte, sentirse partícipe, sentir que la voz de cada participante es importante y que además estamos todos incluidos. En parte, como mencionaba también Enrique, el bullying tiene mucho que ver con dinámicas de exclusión
y de discriminación. Y precisamente lo que tenemos que buscar es comunidades que sean inclusivas y en las que todas se parte. Y el último eje de trabajo tiene que ver con las habilidades concretas que vamos a desarrollar, lo que estaba presentando antes Enrique. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son las principales? Hay diferentes enfoques, pero más que entrar en cada una, me interesa circunscribir la idea de que las habilidades emocionales son un nivel de intervención que se conecta con el énfasis en los vínculos interpersonales, en el sentido de pertenencia, ¿no? Y en un marco de desarrollo evolutivo más integral. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Apareció coronavirus, ¿no? Yo al menos me imagino que Colombia es un poco la misma experiencia. Llevamos 6 meses escuchando constantemente coronavirus, riesgo, contagio, pandemia, fallecimientos, crisis, números que llegan. Estamos con temor de salir a la calle, ¿no? Escuchamos de experiencia. Y esto nos lleva a un nivel de estrés intenso y constante. Estamos todos con un nivel de incertidumbre muy alto, nivel de miedo, de ansiedad y de no saber qué es lo que va a pasar ni cuándo esto se va a regularizar. Y claro, en condiciones de aislamiento, de estrés, de incertidumbre, claramente los recursos emocionales con los cuales contamos no se ponen en el, por ejemplo, aprendizaje, sino que se ponen más bien en poder superar esta experiencia de estrés. Y un problema que vemos ahí es que los recursos que usualmente utilizamos para afrontar estrés, que todos ustedes tendrán sus propias experiencias, ¿no? Juntarse con familia, con amigos, ir al cine, hacer actividades deportivas, etcétera, no están disponibles. Entonces tenemos una carga de estrés muy alta, con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre y con un choque continuo con esta realidad que no nos permite desplegarla, ¿no? Y por tanto tenemos que buscar alternativas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó con esta pandemia? Que pongo interrumpido entre comillas, porque creo que es la experiencia de interrupción, no necesariamente lo que ha sucedido. No voy a entrar tanto en detalle acá para poder avanzar en el tiempo, pero la sensación que tenemos es que el confinamiento y el aislamiento nos ha suspendido algunas dimensiones del desarrollo, nos ha suspendido la posibilidad de vincularnos, un poco lo que mencionaba también Enrique antes, ¿no? Vincularnos con nuestros compañeros, vincularnos en espacios diversos, vincularnos con control social. Es muy diferente vincularse en una pantalla que vincularse en un espacio físico con control social de pares. No tenemos una diversidad de relaciones como las teníamos antes, y cuando planteo alternativas, relaciones que permitan entrar en el cuestionamiento de cómo estamos estableciendo vínculos con nuestros compañeros, muchos intereses han quedado estancados, por ejemplo, actividades programáticas en los colegios, todas las actividades deportivas, artísticas que los estudiantes pueden realizar han quedado un poco suspendidas, y también los marcadores y el sentido de pertenencia institucional, ¿no? Todos estos han quedado ahí y estamos en este momento en la necesidad de reconstruirlos en los espacios en los cuales estamos funcionando o bien planificarlos para la vuelta a las clases presenciales. La siguiente, Alejandra. Y entonces, para mirar al lado positivo y cómo podemos entonces reconstruir y fortalecer los recursos socioemocionales en el contexto actual, a mí me parece que las competencias que menciona Enrique son esenciales y que tenemos que levantarlas, tenemos que hacerlas las figuras de prevenciones y potenciarlas en los vínculos interpersonales de los estudiantes. Mirando un poco más desde la mirada de vínculos y de contextos, yo creo que hay 3 elementos que tenemos que cautelar desde ahora hasta la vuelta a las clases presenciales. El primero es la sensación de seguridad, y cuando digo seguridad estoy pensando en seguridad psicológica, en seguridad afectiva. El mundo, todas las personas en el mundo estamos con una sensación de inseguridad muy alta, ¿no? Una sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, en que el temor está siendo como un motor de la experiencia cotidiana. Y la seguridad psicológica, especialmente en los pequeños, tiene que ver con saber que cuentan con estructuras adultas, con personas que se preocupan de ellos, que les pueden acompañar en esta experiencia, que pueden compartir también la experiencia de que estamos todos viviendo esto y que todos vamos a salir juntos de esto, que hay un retorno a una normalidad progresiva. En esa misma línea, y también en esta idea de los vínculos significativos, el foco en la vinculación es muy importante. Yo he visto muchas experiencias en espacios virtuales en escuelas, concursos para generar afiches o logos de las escuelas, concursos literarios, concursos de fotografía, espacios de encuentro informal, búsqueda de intereses distintos, visitas guiadas a museos. Hay un montón de espacios que permiten mantener la vinculación de los grupos, de las aulas de clases, de las salas, los salones, la vinculación con los profesores, la vinculación con la familia.
se han construido montones de cafés virtuales para los profesores, por ejemplo. Un tema muy importante es que esto no es solamente para los estudiantes, es para la comunidad completa, ¿no? ¿Cómo hacemos estos espacios de encuentro? Creo que la vinculación tenemos que mantenerla, tenemos que seguir siendo parte de un colectivo, tenemos que seguir siendo capaces de mantener esa vinculación. Me imagino que todos ustedes la experiencia que han tenido es que han transformado los espacios virtuales en un espacio de relaciones afectivas. Conectarse con sus familiares, conectarse con sus amigos, bueno, esa misma experiencia es la que tenemos que seguir favoreciendo en nuestros estudiantes. Y lo último que me parece muy importante es mantener la noción de trayectorias de desarrollo. Da la impresión de que la pandemia del COVID lo que ha hecho es suspender la trayectoria de desarrollo, como que hubiera un corte, un freno, y no hubiéramos seguido avanzando en las trayectorias de desarrollo, cuando en la práctica estamos avanzando durante la experiencia de desarrollo. Les quiero poner un ejemplo muy concreto del trabajo como docente de futuros psicólogos. Cuando empezó esto en marzo teníamos a todos los estudiantes que debían empezar sus experiencias prácticas de trabajo en terreno con pacientes, o en escuelas, o en comunidades, organizaciones. Y muchos de ellos lo que decían es que iban a quedar, por así decirlo, cojos en su formación de psicólogos porque no iban a tener la experiencia práctica de lo que hace un psicólogo. Y lo que hemos ido reformulando con ellos es mostrarles que efectivamente lo que hace un psicólogo es intervenir en crisis, de ayudar a las personas a enfrentar momentos de crisis, ¿no? Y salir fortalecidos de ellas. Y este es un momento de crisis en el cual estamos ayudando a las personas a salir fortalecidos de ellas. Que puede ser en un formato virtual, que puede ser en un espacio distinto, claro, pero los psicólogos que estamos formando se están formando en un momento de gran oportunidad para desarrollar habilidades de trabajo frente a una crisis, por ejemplo. Entonces, reformular un poco esta idea de que no tenemos un corte, tenemos un avance y una continuidad. Y en esa misma línea que podemos empezar también a pensar cómo nos gustaría que fuera la vuelta a la escuela. Cuando miremos con nuestros estudiantes que vamos a volver, voy a poner una fecha, ¿no?, fantasiosa, en octubre a las aulas de clase. Bueno, ¿cómo nos imaginamos como salón de clases que va a ser esa vuelta? ¿Qué me gustaría que pasara? ¿Con quién me gustaría compartir? ¿De qué maneras? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Y empezar a reconstruir esa historia, que no quede como un vacío durante este periodo. Para cerrar, me gustaría destacar también entonces en el lado más positivo que este periodo de pandemia también ha permitido un montón de aprendizaje y que no estamos visibilizando. Y que creo que es muy importante que seamos capaces de reconocerlo en nuestros estudiantes y de capitalizar sobre ello y mostrar que se han desarrollado muchas habilidades socioafectivas, muchas habilidades ciudadanas, muchas habilidades de desarrollo personales y de vínculo. Entre ellas, y solo para nombrar algunas, la capacidad de autorregulación y autogestión. Personalmente tengo una hija de 11 años que está en clases virtuales todos los días en casa y claro, ha tenido que aprender a regularse, a gestionarse, a aprender un montón de habilidades que quizás no tenía tan visibles o tan presentes. La capacidad de adaptación. Yo creo que hemos tenido que ser una sociedad muy resiliente para poder adaptarnos a las condiciones actuales y eso creo que hay que destacarlo y hay que visibilizarlo. Nuestros estudiantes han sido capaces, en su gran mayoría, de adaptarse a estas condiciones nuevas, ¿no? La creatividad, que Enrique también mencionaba, esta idea de la capacidad de crear soluciones y nuevas ideas. La motivación, la gestión del aburrimiento, ¿no? Cómo somos capaces de gestionar ese aburrimiento, esa falta de interés, ¿no?, y motivarnos a seguir funcionando. Todo esto son cosas que los propios estudiantes han ido reportando en muchos estudios y que creo que como adultos debemos reconocer, capitalizar y mostrar los desarrollos que se han logrado. La conciencia de límites, voy un poco más rápido, la capacidad de colaborar y compartir en los espacios virtuales, identificar necesidades propias y de otros, empatía, ¿no?, que está a la base de esta capacidad. Pedir ayuda, y esto me parece que es muy importante y que normalmente no mencionamos en los trabajos socioafectivos, la capacidad de pedir ayuda, de reconocer vulnerabilidades y ser capaces de saber a quién pedir ayuda y cómo es muy importante porque además supone la capacidad de brindar ayuda, ¿no? Y la experiencia de ayuda y de cooperación y de cuidado es una experiencia básica de un vínculo sólido, íntimo y nutritivo o positivo. Hemos aprendido nuevas formas de participación y de diálogo, ¿no?, y la capacidad de tomar perspectivas de otros. Entonces creo que hay un montón de aprendizajes que debemos de destacar. Y la última lámina que me gustaría mostrarles tiene que ver con aprendizajes y temas que también podemos capitalizar a un nivel más macro, más social. Y creo que esto también conversa mucho con la idea de no discriminación que nos articulaba un poco en este seminario. Cómo pensamos en una sociedad escolar y en la formación de futuros ciudadanos más propositivos y constructores de una sociedad justa y equitativa, ¿no? A mí me parece que la pandemia, una de las cosas que nos ha mostrado de frente a la realidad, es que no somos independientes, sino que somos interdependientes.
Y lo que hace cualquier persona en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, afecta a la comunidad completamente, tanto en positivo como en negativo. Y por tanto el bienestar colectivo depende de un ejercicio ciudadano adecuado y correcto, ¿no? Y la pandemia nos lo muestra. Si no, por ejemplo, seguimos las medidas básicas sanitarias, es probable que nosotros mismos seamos potenciadores de la pandemia que estamos viviendo. Porque también se han generado un montón de campañas solidarias, ¿no? De apoyo a las personas que están con más necesidad. Se han generado un montón de aspectos que sí podemos trabajar con los propios estudiantes. Un segundo tema que al menos en Chile ha sido un tema muy visible, ha tenido que ver con la inequidad de género y con los roles estereotipados que se asignan a cada género, especialmente en el compartir labores domésticas, ¿no? Cuando están hombres y mujeres trabajando juntos en la casa y cómo se distribuyen esos roles. Me parece que es un espacio muy interesante para trabajar, precisamente en sociedades como las nuestras. Creo que en ese sentido Colombia y Chile son bastante parecidas, ¿no? Que son sociedades muy machistas y que no son equitativas en términos de género. Y esta pandemia lo que nos ha permitido es al menos cuestionar eso y pensar nuevamente, bueno, dado que somos capaces de funcionar en paralelo, ¿cómo vamos a pensar entonces una sociedad más equitativa en términos de género? En el mismo sentido, esta pandemia nos ha mostrado la enorme inequidad social que hay. En Chile salió hace unos días un informe respecto del acceso a educación virtual de los estudiantes y la diferencia que había entre los quintiles, en el caso de ustedes los estratos, ¿no? Los estratos más altos y más bajos. Y claramente la diferencia es abismante. Entonces, la pandemia lo que ha hecho es volver a poner un estresor más sobre la inequidad social que tenemos, y creo que también tenemos que levantar eso. Y finalmente, un tema que también me parece muy importante es la alfabetización digital y la ciudadanía digital, ¿no? En que los estudiantes han tenido que experimentar mucho más claramente los límites entre lo privado y lo público, y como sociedades hemos pegado un salto en términos de nuestra alfabetización digital, ¿no? Y creo que eso era un gap, era una barrera muy grande que teníamos en términos generacionales con nuestros adolescentes. Y esta pandemia también nos está ayudando a una alfabetización digital más global de nuestras poblaciones. Eso me gustaría plantear como elementos y para que también tengamos un espacio de conversación. Pues Cristian, Enrique, yo haciendo uso de mis competencias socioemocionales, voy a agregar otra, además al de la identificación de emociones, la adaptación al cambio. Mi conectividad falló en algún momento, así que el contexto cambia y en ese contexto uno tiene que saber cómo adaptarse y moverse en casa. Seguramente mi esposo, que estaba viendo televisión y que fue excluido de este espacio, tuvo que usar su competencia de manejo de emociones respirando. Gracias a los dos por sus valiosísimos aportes. Cristian, Enrique, como ustedes dicen, y para todos quienes nos están escuchando, esta pandemia que estaba asociada pues a la aparición de este virus COVID-19, pues nos coge de imprevisto, como muchas cosas en la vida, y sin duda alguna genera impactos en nuestras comunidades educativas, en las familias, en los más adultos, que todavía, no sé si pasa en Chile, Cristian, pero en Colombia los más adultos todavía salir nos cuesta. Y por otro lado, también en los más chiquitos. Así que ahora, para volver y retomar a las aulas, lo que ustedes decían, reducir esa posibilidad de que algunos grupos se conviertan en víctimas de discriminación, o que los que éramos más amigos ya no lo somos tanto, pues digamos que creo que es un aporte importante. Hay muchos materiales además que van a encontrar seguramente en las páginas de Red Papás, en Aulas en Paz, como decías tú ahora, Enrique, en el Ministerio de Educación, en Aprender Digital. Encuentran todos los materiales que hemos desarrollado en Colombia para el desarrollo socioemocional, que los invitamos a entrar ahí a Colombia Aprende para que los puedan consultar. No olviden nuestro hashtag, nuestros dos hashtags, que además, pensando en lo que estábamos escuchando ahorita, conectados, numeral conectados para cuidarnos, y numeral encuentros Aulas en Paz, para que quienes nos oyen puedan también participar desde las redes sociales, contándonos sus ideas, contando cómo se están preparando sus comunidades educativas para el regreso. En este segundo momento del conversatorio vamos a abordar justamente varias preguntas alrededor de los temas que ustedes nos venían planteando. Lo primero, y que ya por ahí ustedes nos han dado algunas pistas, reiterando que no pretendemos ni mucho menos dar recetas, sino ideas de cómo en las comunidades educativas nos preparamos para volver. Quisiera plantearle la pregunta a los dos. La primera pregunta
y escucharlos, cómo las habilidades socioemocionales pueden contribuir y promover la convivencia, la integración y la construcción en nuestras comunidades educativas ahora en el retorno a la escuela. Ya nos han dado algunas pistas, pero ahondar en la contribución de esa convivencia y la integración, sobre todo en el retorno ahora a la escuela. Así que, Cristian, Enrique, quisiéramos escucharlos a los dos en relación con esta primera pregunta. ¿Quieres empezar, Cristian? Adelante. Bueno, yo creo, pues como estaba diciendo antes, yo creo que las habilidades socioemocionales son fundamentales en la interacción social en general, en una situación cotidiana, pero en situaciones de retos mayores son aún más importantes. Entonces este es un momento en donde va a haber emociones muy fuertes, va a haber conflictos que antes podían ser conflictos menores, ahora es posible que sean conflictos mayores. Es posible que muchos estudiantes lleguen con situaciones muy duras en sus vidas, con situaciones de crisis en sus casas, crisis de salud, fallecimientos, por ejemplo, crisis económicas, y eso hace que sus emociones estén como muy presentes, que puedan ser muy fuertes, y eso puede fácilmente aumentar las tensiones. Entonces necesitamos todos, los niños, las niñas, adolescentes, los adultos, ser capaces de enfrentar constructivamente esas situaciones difíciles. Entonces, por ejemplo, muchos docentes van a tener que manejar tanto sus propias emociones como las emociones de muchos niños, niñas, adolescentes que están allí viviendo una situación bastante difícil, con ansiedad, con mucha rabia, con tristezas. Entonces, ser capaces de reconocer esas emociones en nosotros mismos, ser capaces de reconocerlas en otros, ser capaces de poner un límite y decir, entiendo que puedes estar viviendo una situación difícil, pero no está bien que trates mal a otros. No está bien que lleves esa rabia que puedes estar sintiendo contra otros. Y entonces, pues allí creo que necesitamos crear muchas oportunidades para que se reflexione que todos sean muy conscientes de estas emociones, crear oportunidades para poner en práctica estrategias para manejar estas emociones, y también nosotros como adultos ser ejemplo de este tipo de manejo constructivo de situaciones de reto. Ser ejemplo de asertividad, por ejemplo, ¿sí? Ser ejemplo de momentos en donde uno ve algo que no le gusta, que le parece que es injusto, le parece que está mal, pero igual mantener la calma y decir firmemente, no, esto no está bien. De regularse a uno mismo, de empatizar con otros, y de generar muchas alternativas. Creo que todo eso lo necesitamos tanto en niños, niñas, como también nosotros adultos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Enrique. Creo que la experiencia va a ser compleja. Me imagino que van a haber muchas experiencias distintas y un desafío va a ser normalizar todas esas experiencias. Son todas igual de válidas, ¿no? Yo una cosa que he visto en círculos más cercanos es la sensación de culpa por quejarse de estar sufriendo una pandemia, pero en posiciones en que en la práctica no ha pasado nada grave, ¿no? Y la comparación de una queja porque yo no puedo ir a la plaza versus que falleció mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Va a ser complejo, vamos, y no hay una medida externa que nos permita cuantificar qué sufrimiento es más importante que el otro. Las experiencias son todas válidas.
Entonces va a haber un desafío muy importante de reconocer, de escuchar las experiencias, de respetar esas diferencias y generar espacios de escucha y de respeto entre los estudiantes. Yo creo que eso va a ser un desafío muy importante. A mí me parece que una estrategia que podría tomarse es planificar cómo se imaginan los estudiantes que va a ser este retorno. Empezar desde ahora. ¿Cómo creemos que va a ser este retorno? ¿Cómo nos imaginamos el salón de clases cuando volvamos? ¿Cómo nos imaginamos la escuela? ¿Cómo nos imaginamos la tensión entre el temor de salir a la calle y las ganas de salir a la calle, por ejemplo? ¿Cómo los imaginamos y cómo nos gustaría que fuera? Son dos preguntas distintas. ¿Cómo creemos que va a ser? ¿Cómo nos gustaría que va a ser? Y por tanto, ¿cómo podemos hacer compromiso de, en este escenario, un poco lo que plantea Enrique con las habilidades, ¿no? Cómo vamos planificando y pensando en cómo se van a sentir los compañeros, qué posibles experiencias hay. En general, una de las mejores estrategias para manejar la incertidumbre y las emociones asociadas a ella es la información y el conocimiento. Es sentir que uno tiene control en algún nivel sobre la experiencia y planificar un posible escenario y que los profesores también, los docentes, sepan cómo los estudiantes se están imaginando esto es muy informativo, ¿no? Cuáles son las expectativas, cuáles son los temores, cuáles son los deseos, y entonces construyamos en conjunto como comunidad. Yo creo que eso va a ser un excelente filtro, un excelente cojín, por así decirlo, para cuando lleguemos a esta realidad y que tengamos ya una conversación previa sobre cómo la imaginamos, ¿no? Y ahí también creo que es importante construirlo en comunidad. Me parece lo que dice Enrique de que los adultos vamos a estar lidiando, los maestros van a estar lidiando con las propias emociones como las de los estudiantes, también los padres y la familia. Yo me imagino la cantidad de padres que van a estar muy atemorizados de que sus hijos vuelvan a la escuela. Entonces también cómo trabajamos esta emocionalidad también con los padres, ¿sí? Y nuevamente reconociendo esta diversidad de experiencia, respetándola. Creo que para mí esa capacidad de pensar en cómo va a ser, cómo nos imaginamos y cómo nos gustaría, va a ser un excelente mecanismo de anticipación y planificación. Muchas gracias a los dos. Tenemos varias preguntas y como el tiempo se nos va acortando, yo voy a tratar de juntar dos que nos han llegado que están muy relacionadas. Y por ahí, Enrique, quedamos debiendo una que nos pregunta más adelante explicar la relación entre ciudadanas y socioemocionales, pero voy a privilegiar unas que tienen que ver mucho con los temas que ustedes están relacionando justamente. Una tiene que ver justamente con, en el marco de este inminente retorno, y si el aislamiento además se puede alargar, cómo trabajar esto desde la virtualidad, nos preguntan, cómo desarrollar estas competencias socioemocionales en entornos digitales, y alguien pregunta por allí si es a través de una asignatura en el marco de la ética, la ciudadanía, en general es cómo hacerlo en los entornos virtuales. De hecho, Valentina Medina nos pregunta mucho esto, cómo promoverlos, y es un gran reto, además por las brechas digitales que tenemos, así que voy a privilegiar esas, quedamos debiendo a Enrique para después en otro momento abordar las relaciones socioemocionales y ciudadanas, y creo que para las familias que nos escuchan es muy importante también cómo desde casa podemos contribuir, bien sea que los chicos sigan en la virtualidad o que regresen a la presencialidad, así que los queremos escuchar, ustedes, Cristian o Enrique, si quieren empezamos ahora por Cristian y luego Enrique responde. Perfecto. Yo creo que hay una cosa que creo que es importante mencionar desde un principio, que es que ninguno de nosotros sabe realmente cómo hacer esto. Esto nos ha pillado a todos, es un escenario que no tenemos experiencia, no tenemos antecedentes y estamos construyendo en conjunto. Entonces creo que también es importante tener en consideración que los así llamados expertos, como podemos ser nosotros, no somos expertos en realidad en este tema, sino que construimos desde lo que podemos aportar para clarificarlo, porque también es importante no confiar tanto en eso. Para mí la virtualidad se ha transformado en nuestra plaza, ¿no? Lo que antiguamente era la calle, la plaza, la sala de clase, hoy en día es la virtualidad. Y creo que la experiencia de pertenencia a un grupo de ciudadanía, o sea, esto que estamos haciendo ahora, yo les puedo contar una experiencia. Hoy día en la mañana tuve una conferencia con personas de Japón, Londres y Australia a las 6 de la mañana en Chile, ¿no? Y ahora estoy en Colombia. Esto era una cosa imposible, impensable hace 3-4 meses. Entonces creo que lo que nos permite es una oportunidad muy grande de avanzar en esta línea. Creo que tenemos que pensar en la ciudadanía digital como un espacio en el cual tenemos que construir normas en conjunto, tenemos que construir cuál es nuestro marco en el cual nos estamos moviendo en conjunto, y tenemos que entender de que esta ciudadanía virtual está anclada
en un espacio físico real. O sea, los salones de clase, si bien hoy día son virtuales, están anclados en el salón de clase que dejamos en marzo. No estamos en un espacio en que nos conocimos virtualmente. Por tanto, las trayectorias se mantienen. Yo insisto con la idea que mencionaba en mi presentación, de no pensar en que cortamos una trayectoria, sino que pensar en que tenemos que seguir escribiendo la trayectoria, ¿no? Y en ese sentido la alfabetización digital y la ciudadanía me parecen clave. Creo que la posibilidad de construir normas colectivas es muy interesante en estos espacios virtuales. No sé qué opinas tú, Enrique, que has trabajado también el tema más de ciudadanía concreto. Bien, sí, estaba pensando, efectivamente, como dice Cristian, todos estamos aquí aprendiendo y nadie tiene una respuesta definitiva. Estaba pensando en algunas experiencias que hemos tenido en estos meses adaptándonos a este contexto. Por ejemplo, hemos estado trabajando mucho con literatura infantil y literatura juvenil, buscando algo que hemos tratado de hacer desde que empezamos el trabajo con competencias ciudadanas, es que este tipo de trabajo no quede aislado del resto de lo que se hace en el currículo, sino que de alguna manera quede integrado naturalmente. Entonces, el trabajo con literatura, el trabajo en lenguas, en español, se presta mucho para esto. Y entonces hemos estado, por ejemplo, con adolescentes, hemos estado leyendo en conjunto, y digamos, tenemos cuentos que todos tienen, entre otras, para que esto funcione como lo hemos hecho hasta ahora, tiene que ser sincrónico, y eso tiene la gran limitación de la conectividad. Entonces, claramente eso es aún más difícil cuando no hay una buena conectividad. Pero suponiendo que haya buena conectividad, o por lo menos un celular que pueda estar conectado, entonces hemos estado haciendo algo que es parecido como un taller de lectura, ¿sí? Donde entre muchos estamos leyendo y se turnan quién va leyendo qué, y tenemos unos puntos específicos donde paramos y hacemos las conexiones que se necesitan, por ejemplo, para trabajar empatía. Entonces paramos y decimos, eh, piensen en una situación donde ustedes hayan sentido que lo rechazan por algo que es parte de ustedes y que ustedes no pueden cambiar. Piensen un momento en eso. Escriban aquí, entonces hay un espacio donde pueden escribir, y donde otros pueden leer lo que otros están escribiendo. Y efectivamente hay muchas cosas que en términos virtuales se facilitan aún más que en el salón de clase. Y, y allí, y por ejemplo, una pregunta que nosotros hacemos con frecuencia es, ¿qué le diría a una persona que está viviendo esa situación? Y entonces ahí trabajamos en que le pueda escribir a esa persona algo. Con esa experiencia que estoy contando es con adolescentes. Con niños chiquitos es mucho más difícil. Eh, eh, y ahora hemos estado desarrollando videos, en donde les leemos cuentos. Entonces, de hecho, si buscan en YouTube Aulitas en Paz, seguramente les encuentran los videos. Son cuentos infantiles que les leemos, y lo hacemos de una manera que aparenta ser interactiva, ¿sí? Me refiero a que vamos leyendo y les hacemos preguntas y nos quedamos en silencio unos segundos mientras ellos del otro lado de la pantalla seguramente están respondiendo, y después seguimos. Eso lo trabajan también mucho la televisión infantil, pues que en realidad no es interactivo, pero muchas veces los niños empiezan del otro lado de la pantalla a responder y actuar y todo. Ese tipo de alternativas las estamos desarrollando. Son interesantes, pero como dice Cristian, aquí estamos tratando de ser muy creativos frente a algo que realmente no tenemos la respuesta final. Pues a los dos, muchísimas gracias. Creo que como comunidad educativa, como Ministerio de Educación y todos nuestros aliados, los papás y las demás entidades, la alcaldía, en fin,
Quedamos con mucha información que seguramente en la cotidianidad de nuestras aulas, de nuestras casas, vamos a poder implementar con los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues a Red Papás, a Carolina, nuevamente agradecerles que nos facilitaron este encuentro, a Cristian y Enrique también, y esperamos que de verdad, como hemos dicho, no pretendemos dar recetas, queremos también aprender y sin duda alguna compartir desde la experiencia de lo que pasa en Chile, en Colombia, pero desde todos los rincones que sabemos que nos están viendo hoy. Carolina, muchas gracias también por la generosidad. A Enrique y a Cristian, un gusto haberlos visto nuevamente. Olguita, a ti muchísimas gracias. De verdad, Cristian, Enrique, muchas gracias por esta conversación. Le contaba ahorita a Enrique aquí por WhatsApp, tenemos gente conectada desde muchísimos rincones de Colombia. De verdad que qué emoción que estén todos ustedes conectados, preguntándonos muchas cosas. Agradecemos de manera muy especial también a Aulas en Paz, y por invitarnos a ser parte de esta iniciativa, al Ministerio de Educación Nacional, a la Secretaría de Educación de Bogotá y a Pasa Tu Idea por el trabajo conjunto y por hacer de manera conjunta pues posible este espacio. A las personas que nos vieron, les agradecemos nos ayuden a diligenciar la evaluación de este espacio haciendo clic en el enlace que aparece abajo de la descripción del video. Pueden consultar y compartir este video, el cual va a continuar disponible en la página de Red Papás, en la pestaña de Aprendiendo a ser papás y en el canal de YouTube de Red Papás. Seguiremos compartiéndolo con todos ustedes a nivel local y regional y sin lugar a dudas esta conversación pues no termina acá. Seguiremos compartiendo nuevas ideas, esperamos también con los mismos participantes y los mismos aliados para seguir aprendiendo más de todos estos temas y teniendo más ideas para que podamos ir preparándonos para ese retomar el entorno escolar para nuestras hijas e hijos. Para más información sobre Red Papás y Aulas en Paz, consulten nuestras redes sociales que aparecen ahora en la pantalla. Nuevamente, los invitamos a seguir el numeral Conectados para Cuidarlos y el numeral Aulas en Paz. Y para cerrar, les voy a hacer una recomendación muy especial. En la página de Red Papás hemos instalado un chat a través del cual nos pueden contactar, preguntar o sugerir cualquier situación en la que ustedes consideren que ahora debemos trabajar o un tema del que deberíamos hablar. No olviden tampoco descargar el app de Te Protejo para reportar allí o en la página www.teprotejo.org cualquier situación de vulneración de derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Ahora con nuestros hijos más conectados que siempre, es muy importante estar también atentos a esos riesgos en el entorno digital para ellos. Muchísimas gracias entonces a todos ustedes y seguimos conectados para cuidarnos. Chao, gracias. Chao, Chao, mil gracias. Somos Red Papás. Desde 2003 abogamos por la